Bendiciones y saludos para todos, para cada uno de ustedes. A mi lado se encuentra la doctora Saulis Castillo y quien tiene el grato honor de hablarles en esta oportunidad su abogado Hoxan Maita Solano, director de Castillo Maita Solano y Asociados. Primeramente que todo, gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar con ustedes compartiendo el mejor contenido de derecho actual. En segundo plano, pues gracias a la Secretaría de Estudios de Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui y en especial, pero muy en especial, a la licenciada Jocelina Rondón por permitir abrir esta ventana jurídica en este prestigioso lugar. Hoy tenemos como tema bastante importante, sin duda alguna está en el tapete y ha marcado un precedente histórico, lo diría yo desde mi punto de vista profesional, en las relaciones laborales, empresa o patrono-trabajador. El tema de hoy se trata sobre el nuevo criterio de obligaciones laborales en divisa. Y pues vamos a hacer un señalamiento expreso a la sentencia número 269 de fecha 8 de diciembre del año 2021, específicamente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. También tenemos como segundo aparte, pues haremos alusión, digámoslo así, al salario y beneficios laborales. Se pueden pactar y pagar en moneda extranjera conforme al marco cambiario vigente y se pacta como unidad de cuenta. El patrono puede elegir pagarlos en bolívares o en moneda extranjera. Proceden intereses de mora y no hay indexación del artículo número 185 de la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y trabajadoras. Pero antes de tocar lo ya antes señalado, para iniciar con este tema tan importante, yo considero o consideramos que para llegar allí tenemos que tener claro ciertos puntos que son sumamente importantes en la materia laboral hoy en día en Venezuela. Y uno de ellos parte sobre la relación de trabajo. ¿Qué es una relación de trabajo? Nosotros trajimos en esta oportunidad algunas láminas, ¿no?, para que usted, querido amigo profesional, estudiante de derecho o de diferente o de otra área, pueda seguirnos el paso y que de alguna manera quede plasmado en sus conocimientos. Y bueno, la relación de trabajo, según el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras, antes artículo 65. Este artículo se refiere a la presunción de la relación de trabajo, el cual establece que está compuesta por tres elementos: quien presta un servicio personal, quien lo recibe y el último elemento es la remuneración por la prestación del servicio. Configurados estos tres elementos en una relación entre trabajador y patrono, estamos ante la presencia de una relación de trabajo. Pero aunado a esto, mi querido público, tenemos como punto número 2 el test, que a propósito, tal como pueden ver en la diapositiva, el test de laboralidad o dependencia. Estos son mecanismos utilizados, y escúchese bien, utilizados por la doctrina laboral, bien, a fin de verificar lo establecido en el artículo antes mencionado, o sea, el artículo 53 de la ley in commento. Estos son los siguientes. A. Forma de determinar el trabajo. Esto no es nada más y nada menos que de qué se encarga el trabajador, qué función hace en la entidad laboral. Anteriormente empresa, actualmente entidad laboral.
B. Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo. Esto no quiere decir, esto quiere decir el tiempo que el trabajador puede estar en una entidad laboral, si tiene o está limitado su tiempo allí. La forma de efectuar el pago no es nada más y nada menos que si el trabajador en este caso recibe algún tipo de pago por prestar algún determinado servicio. D. Trabajo personal, supervisión y control disciplinario. Esto quiere decir si el trabajador presta su servicio de forma personal y si está subordinado a una supervisión o a un control disciplinario. E. Inversiones, suministros de herramientas y materiales y maquinaria. Esto quiere decir si el trabajador de alguna manera tiene o presta sus servicios con herramientas de su persona privadas o si la empresa en este caso la suministra. F, entre otros. Como pueden ver, estos elementos, según la doctrina, van a determinar o no si existe una relación laboral. Pero esto pues siempre y cuando se adapten también a lo que quiere decir el artículo 53 de la ley in commento. ¿Okay? Estos textos vienen a reforzar lo que muy bien acaban de visualizar en la primera lámina, en la segunda lámina, perdón, donde se hace referencia al artículo 53. Pero como segundo punto, y ya para empezar a tocar el tema de las jurisprudencias, es importante, sumamente importante, que si ya sabemos qué es una relación laboral, sepamos todos cuáles son las formas de terminación de la relación laboral. Esto no es nada más y nada menos que cómo se extingue esa relación laboral. Entonces nos paseamos, como pueden ver en las láminas, en el artículo 76. El artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y trabajadoras establece que la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causas ajenas a la voluntad de ambos. Despido, retiro, voluntad común de las partes o causas ajenas a la voluntad de ambas. Artículo 78 de la ley in commento establece que se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. Artículo 79 de la ley en comento establece tácitamente, y traje con ustedes pues la ley para compartir con ustedes cuál lo establece. El artículo 79 establece las causas justificadas. En el literal A, los que tienen ley la pueden visualizar: falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. B, vías de hecho, salvo en legítima defensa. C, injuria o falta grave al respeto y consideración debido al patrono o la patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral, omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. F, insistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá,
siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. G. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas, o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. H. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimientos. I. Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. J. Abandono del trabajo. K. Acoso laboral o acoso sexual. Pero en el segundo aparte del dicho artículo o del ya mencionado artículo, se entiende por abandono del trabajo. Hay dos causales, los cuales dicen de la forma siguiente: la salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio de trabajo sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a este representante. B. La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considerará abandono del trabajo la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud. C. La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. En el artículo 80 podemos ver las causas justificadas del retiro, que también existen según la ley. Y como primera parte tenemos la falta de probidad. B. Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. C. Vías de hecho. D. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. E. La situación de patrono o patrona cuando el trabajador o trabajadora considere inconveniente la situación para sus intereses. F. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y seguridad del trabajador. G. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le imponen la relación de trabajo. H. Acoso laboral o sexual. Y en los casos que el trabajador o trabajadora haya sido despedido o despedida sin causa justa y luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación de trabajo. J. Cualquier acto constituido de un despido indirecto. Se considerará despido indirecto: A. La exigencia que haga el patrono o la patrona al trabajador o trabajadora para que se realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que está obligado u obligada por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador o trabajadora, o de que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el contrato se haya convenido el contrario o la naturaleza del trabajo implique cambio sucesivo de residencia para el trabajador o trabajadora, o que el cambio sea justificado y no acarree perjuicio a este o a esta. B. La reducción del salario. C. El traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior. D. El cambio arbitrario del horario de trabajo. Y E.
otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes del trabajo. Visto lo siguiente, visto ya lo antes mencionado, al artículo 79 pues, y 80 de la ley en comento, podemos ver, visualizar tácitamente cómo termina o se extingue la relación de trabajo. Teniendo estos puntos claros, ahora sí vamos a empezar a tocar todo lo relacionado a las garantías y cálculos de prestaciones sociales. Pero ese espacio se lo cedo a mi compañera hoy, la doctora Saulis Castillo, que se las traerá. Feliz tarde para todos. Siguiendo la secuencia de lo que acaba de mencionar claramente el colega con relación a lo que se trata de una relación de trabajo y de la terminación de una relación de trabajo, existe un punto importante también que serían las garantías y cálculo de las prestaciones sociales. ¿Cómo se establecen según la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y trabajadoras las prestaciones sociales? Estas se encuentran establecidas, como se puede ver en la diapositiva, en la lámina, en el artículo 142 de la ley en comento, donde se establece que las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán según los apartes establecidos en el literal A, B, C, D, E y F, que a continuación les indicaré. Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera. El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a 15 días de cada trimestre, calculando con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. B. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, se calculará la prestación social con base a 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses calculada al último salario. C. El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales A y B y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal C. E. Si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador o trabajadora por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes de trabajo o fracción. Y F. El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos del país. Ahora bien, en los actuales momentos, en muchas entidades de trabajo se cancela a los trabajadores por concepto de terminación de la relación laboral sus prestaciones sociales en moneda extranjera. Acá vamos a tocar el punto importante de la sentencia, como bien lo indicó mi compañero al inicio del conversatorio, cómo esta sentencia tiene influencia sobre la relación laboral. Esta sentencia que viene siendo la número 269 de fecha 8 de diciembre del año 2021 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, establece que era lícito pactar obligaciones pecuniarias en moneda extranjera. Era totalmente lícito. Ahora bien, estas obligaciones no solamente se van en base a las prestaciones sociales, acá también estamos hablando de los salarios. ¿Cómo influye esta sentencia de cancelación en divisas en esta relación laboral? Es muy importante tener conocimiento de que esta sentencia habla tácitamente de que tiene que existir un pacto o convenio entre las partes donde quede totalmente establecido que entre ambos, trabajador y patrono, existe un previo convenio o acuerdo de que la cancelación de salario y todas las bonificaciones o terminaciones que se deriven de la relación de trabajo van a ser canceladas en moneda extranjera.
podemos ver en la lámina, siguiendo el segundo aparte de la lámina, una parte importante de la mencionada sentencia. Indica: en Venezuela no está expresamente prohibida la celebración de pactos sea estipulado en moneda extranjera, siempre y cuando se adapten al marco cambiario existente. Acá vemos que en nuestro país, en Venezuela, no existe prohibición de celebración de pactos, cuyo cumplimiento sea la moneda extranjera, pero siempre debe existir ese previo convenio o acuerdo. ¿Qué es para nosotros un convenio o un pacto? Es un acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto particular. Generalmente incluye cláusulas o normativas que las partes involucradas deben declarar conocer y cumplir. Con relación al artículo 128 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, este decreto era el que establecía ese marco cambiario por el que se debían llevar las transacciones realizadas en moneda extranjeras. Ahora bien, en la actualidad tenemos vigente el decreto constituyente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.452, de fecha 2 de agosto del año 2018, el cual dicta un nuevo marco normativo en el que los particulares pueden realizar transacciones cambiarias entre privados propias en divisas de origen lícito, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Este decreto deroga la ley del banco antes mencionada, que era la ley del Banco Central de Venezuela por la que se regían las transacciones en moneda extranjera. Ahora bien, ante todo lo antes expuesto, el propósito de otorgar a los particulares, tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, las más amplias garantías para el desempeño de su participación en el modelo de desarrollo socioeconómico productivo del país. Aunado a esto, y para complementar esta normativa que acabamos de mencionar, en marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica puesto en marcha por el actual Ejecutivo Nacional, con miras a defender ese poder adquisitivo y reimpulsar a todos los sectores económicos, se promulgó el Convenio Cambiario número 1. Este convenio fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6405 de septiembre del año 2018, en el cual el Banco Central de Venezuela dictó un nuevo marco cambiario, estableciendo la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, fundamentándose en la flexibilización del régimen cambiario del sector privado, impulsando así la economía real y productiva. Este nuevo régimen cambiario o convenio cambiario tiene por objeto establecer la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, con el propósito de favorecer el desarrollo de la actividad económica en un mercado cambiario ordenado, en el que puedan desplegarse acciones para asegurar el óptimo funcionamiento. El propósito de este marco cambiario es el de generar condiciones favorables a la estabilidad requerida para el desarrollo de la actividad económica y las inversiones, estableciendo la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, por lo cual a partir de esta fecha de septiembre de 2018 cesaron las restricciones sobre las operaciones cambiarias en todo el territorio de la República. Ahora bien, en el artículo 8 del mencionado convenio cambiario se señala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de las obligaciones pactadas en moneda extranjera será efectuado atendiendo a lo siguiente. Este es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos el conocimiento de qué es una relación laboral, cuando tenemos ya la certeza de que se lleva a cabo el cumplimiento de todo lo dispuesto en la ley y en la doctrina laboral para cumplir con una relación laboral, ya
Aunado a ello, tenemos que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8 del mencionado convenio cambiario para poder establecer cuándo existen obligaciones pactadas en moneda extranjera, y esta es la única manera en la que tendría un trabajador la oportunidad legal de exigir a un patrono la solicitud del pago del salario, de las prestaciones sociales o de alguna bonificación en moneda extranjera. Las referidas formas son las siguientes. A. Cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las partes contratantes como moneda cuenta. El pago podría efectuarse en dicha moneda o en bolívares. El tipo de cambio vigente para la fecha de pago. Es decir, que la obligación de cancelar en moneda extranjera la tendrá un patrono siempre y cuando haya sido pactada en moneda extranjera. Es decir, tiene que haber un previo acuerdo tanto por el patrono como por el trabajador de que todas las obligaciones derivadas de una relación laboral iban a ser canceladas en moneda extranjera, para que de esta manera pueda el trabajador gozar de la solicitud de la cancelación en moneda extranjera. Por el contrario, no se puede de ninguna manera solicitar que sean canceladas ningún tipo ni salarios, ni de prestaciones sociales, ni ninguna otra bonificación que establezca la ley en moneda extranjera, sino que sería la moneda de curso legal en el país. En este caso estaríamos hablando del bolívar. Vamos al segundo parte, el B. Cuando de la voluntad de las partes contratantes se evidencie que el pago de la obligación ha de realizarse en moneda extranjera. Así se efectuará aun cuando se haya pactado en vigencia de las restricciones cambiarias. Esto quiere decir, acabamos de leerlo anteriormente, que cuando no existía este convenio cambiario número 1, acaba de entrar en vigencia en el año 2018, existía en el país restricciones cambiarias, es decir, quedaba entre las partes el realizar algún tipo de cancelación o de pago con monedas que no fueran las monedas de curso legal en el país, en este caso las monedas extranjeras. Ahora, una vez que entre en vigencia este convenio cambiario número 1, una vez que ya cesan las restricciones cambiarias en el país, es cuando ya a voluntad de las partes se puede realizar la obligación del pago del pago del beneficio en moneda extranjera. Tercera parte, C. El pacto de la obligación de moneda extranjera como moneda de pago únicamente se entenderá modificado cuando haya sido efectuado previo al establecimiento de restricciones cambiarias y siempre y cuando éstas impidan al deudor efectuar el pago en la forma antes convenida, caso en el cual el deudor se librará procediendo como lo indica el literal A del presente artículo. Es decir, si existe un pacto o convenio entre ambas partes, trabajador y patrono, de realizar el pago en moneda extranjera y existiese después de realizar ese pacto, alguna ley o alguna gaceta que dejara sin efecto la libre cancelación de monedas extranjeras y que hubiese esa restricción cambiaria, para poder cumplir con ese pacto, como ya no existe esa libertad, sino que existe restricción cambiaria, entonces la forma de que ese patrono se libre de esa deuda es efectuando el pago como le indica el literal A, y refiriéndonos al literal A nos vamos en que el pago podría efectuarse en dicha moneda o en bolívares al tipo de cambio vigente para la fecha de pago. Es decir, si un patrono trabajador había establecido en un contrato de trabajo que iba a cancelar sus prestaciones sociales en divisas, y una vez realizada esa celebración de ese contrato se realizaran restricciones cambiarias nuevamente en el país, la forma de que ese patrono se puede librar de cancelar ese pacto es realizando dicha cancelación en bolívares, siempre y cuando lo haga al tipo de cambio vigente para la fecha de pago, con el cambio que exista al momento por el que se esté llevando pues el cono monetario, ya sea por el Banco Central de Venezuela o el que establezca la ley en el momento en que se indique lo siguiente.
Vamos a la siguiente lámina. Así es, bajo lo antes expuesto, hablar sobre la forma de pago del salario de los trabajadores. En el artículo 23 de la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadoras y Trabajadores del año 2012 se establece: el trabajo debe pagarse en moneda de curso legal, por cuanto el del patrono o la patrona y el trabajador o la trabajadora, la moneda de curso legal en el país queda entendida como la moneda oficial, que es el bolívar. Ahora bien, si no es de curso forzoso entre particulares, lo que permite que el salario como remuneración, provecho o ventaja por los servicios prestados pueda acordarse por las partes en moneda extranjera, como lo acabamos de explicar, como compensación de los servicios efectuados, reflejándose en el recibo de pago del trabajador. Si se refleja en el recibo de pago que se va a realizar la cancelación en moneda extranjera, esta moneda extranjera tiene que satisfacer suficientemente las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador y de su familia en relación a la actividad con la que el trabajador cumple. No obstante, a lo establecido en el artículo 123 que acabamos de indicar, que establece la forma de cancelación de un trabajador, en referencia al pago del salario, los trabajadores deben hacerse de moneda de curso legal, entendiéndose como la moneda oficial el bolívar. El decreto constituyente y el convenio cambiario número 1, del cual acabamos de hacer referencia, establece la posibilidad de que a través de un acuerdo o convenio especial entre el patrono y el trabajador se pueda pactar el salario en moneda extranjera. Si el trabajador no pacta o el patrono o no queda establecido específicamente que se va a realizar el pago en moneda extranjera, no existiría tal convenimiento o tal acuerdo. Si existe tal convenio entre ambas partes, siendo que estaríamos hablando de moneda de curso forzoso, es decir, la divisa, y moneda de curso legal, es decir, el bolívar, debe obligatoriamente, según la jurisprudencia, existir un pacto o convenio para dejar específico y claro bajo qué condiciones se van a cancelar en esa relación de trabajo con moneda de curso extranjera. De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que sí es factible que el patrono le pague a sus trabajadores su salario y prestaciones sociales en moneda extranjera. Bien, siempre y cuando exista un convenio entre ambas partes. De lo contrario, no es exigible el pago de salario ni de prestaciones sociales en moneda extranjera. Muy bien, sentencia número 269 de fecha 8 de diciembre del año 2021. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que este material le haya sido útil a cada uno de ustedes, abogados, estudiantes, profesionales de diferentes áreas. Gracias y muchas bendiciones. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Tu Universo Jurídico, y a darle like. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Qué tal?